vamos a hablar con y escuchar a Carmen Serrano porque tenemos hoy que hablar del segundo capítulo sobre la custodia compartida con especialistas. Carmen. Pues sí, Mariló, nos sumamos nosotros también al dolor del fallecimiento de Jesús Hermida. Y bueno, vamos a seguir hablando de crianza compartida, como sabes que yo quiero llamarla, y hoy desde el punto de vista más profesional. Hoy hemos querido traer al programa a la abogada de familia, José Luis Saliego. Hola, ¿qué tal, bienvenido. Carmen? Y al psicólogo y mediador familiar, Jordi Pérez y Montiel. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. A ti. Bueno, voy a ir directa a las preguntas que tanto tiempo quiero hacer pensando en los niños, desde el punto de vista de los niños. Vamos a ver. Si los tratados internacionales reconocen los derechos de los niños a ser cuidados por ambos padres y sus familias, ¿cómo es posible entonces, señor Saliego, que se lleve a los niños a los juzgados para poner en duda un derecho que ya tienen? ¿Se debería aplicar la crianza compartida, pues, como un derecho universal? Sí, bueno, un derecho desde el punto de vista de los niños, porque el problema es que en este país, en España, hasta recientemente febrero de 2015, no se aprobó, por ejemplo, la Convención, no se aplica la Convención de los Derechos del Niño que se firmó por la Unión Europea. Entiendo que en otros países mucho más avanzados que en España, porque seguimos aplicando de alguna manera las leyes de la época de Franco a la hora de resolver los conflictos de los niños. Sí, porque esto además nos libera a las mujeres realmente. Sí, sí. Sin embargo, estamos ahí con un costumbrismo Curiosamente estamos aplicando una ley que es del año 1981 con una pequeña modificación en 2005 que fue aprobada por las personas que estuvieron en la transición franquista, es decir, los juristas de la época, formados en la época de Franco. Y eso es lo que se está aplicando ahora. Curiosamente estamos avanzando un poco. La interpretación, hay jueces bastante progresistas, hay jueces que tienen una visión de futuro y tienen una visión de la realidad social, que están aplicando la crianza compartida de los niños como un derecho de los niños y también como una herramienta muy eficaz para liberar a las mujeres de esa carga. Sí, yo, por ejemplo, si no, no podría estar hoy aquí trabajando. Entonces, por ejemplo. A lo siguiente, si la custodia es un deber, una obligación de los padres, sí. ¿Qué reclaman los padres en los juzgados al pedir la custodia si nadie se la ha quitado? Esto es un derecho de los niños a nacer. Y lo que pregunto, ¿la ley del menor en España reconoce este derecho del niño? Claro. Bueno, ahora recientemente tenemos una ley del menor del año 96, que está muy atrasada, como digo, sigue teniendo bastante carga ideológica de la época de Franco, de la protección del Estado, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos la suerte de que en nuestro Parlamento se está elaborando una reforma de la ley de protección de la infancia que Perdón, señor Saliego, pero hoy en día España reconoce este derecho del menor a ser criado. No, en ninguna ley se reconoce, por ejemplo, el derecho a la crianza compartida de los niños a favor de los niños. Estamos intentando introducirlo en la ley de protección de menores, este derecho. ¿Y a quién hay que reclamar esto? Porque evidentemente esto parece que estemos haciendo leyes siempre pensando en los adultos, no en el menor. Por supuesto, porque miran, ya en el año 2005 se introdujo el artículo 68 del Código Civil que lo establece como una obligación de los padres el compartir el cuidado y la atención de los hijos. Pero sin embargo nunca se ha reflejado ese derecho, la obligación de los padres que recoge el Código Civil, en temas de divorcio, no los recoge en la ley de protección del menor, y es lo que estamos intentando hacer. ¿Qué países sabemos? Yo sé que, por ejemplo, los países nórdicos, Colombia, sí, reconocen estos derechos. Sí, hay países latinoamericanos que nos han adelantado en este tipo de iniciativas. Los niños tienen más derechos en determinados países latinoamericanos, sobre todo sobre el papel, y también los países nórdicos, Bélgica, Alemania, Francia, casi todos los países de nuestro entorno tienen leyes de protección de menores donde reconocen que los niños tienen derecho a la crianza compartida por los ambos contextos familiares. Gracias. Aquí todavía no, estamos bastante atrasaditos. Sí. Jordi, voy contigo. De acuerdo. Una pregunta que me preocupa muchísimo. ¿En qué situación llegan los niños de padres separados a sus gabinetes? Es decir, ¿qué desestabiliza más a un niño? ¿Semanas alternas o que se les prive de la presencia cotidiana de sus padres, que no progenitores? Yo siempre hablo de padres. Sí. A ver, mira, lo primero que yo diría es que los niños no llegan, sino que los traen. Ya. Y los traen aquellas personas que son incapaces de gestionar una nueva forma de relación familiar y entienden que los niños tienen que ir al psicólogo o tienen que ir a un profesional. Y esto lo que es el síntoma de una incapacidad. Y esta incapacidad viene, ¿por qué? Todas las tradiciones de nuestra cultura abogan a favor de construcción de la familia, los noviazgos, las bodas, los casamientos, las felicitaciones, los apoyos de la familia, pero cuando se produce el divorcio es una escampada.
Perdona un momento, Es una Jordi, tormenta. también puede ser falta de empatía por parte nuestra, ¿no? De los adultos, que muchos no hemos vivido una separación de nuestros padres y no nos ponemos en el lugar de lo duro que es esto para los niños. Estoy absolutamente de acuerdo. No es que solo sea una falta de empatía, es una falta de tener un trayecto, tener un itinerario que nos permita o que les permita a las personas que están en este proceso poder definir qué es lo que puede pasar y también a quién pueden recurrir. Cuando traen a un niño al psicólogo, lo que es una declaración de decir, tenemos un síntoma y este síntoma es este niño que está sufriendo y nosotros no sabemos qué hacer con él. Yo entiendo que algo que es necesario trabajar es igual Mucho. Es que sabes qué pasa. Por parte de la Iglesia hay ejercicios espirituales, no sé cómo lo llaman, para que la gente se case de una buena manera y que aprendan códigos. No hay en ningún lugar donde enseña a los progenitores a ser progenitores una vez separados. Esto no se sabe. Y cada cual tiene que construir de nuevo todo algo, un discurso que muchas parejas ya lo han pasado y muchos niños lo han sufrido. Es terrible porque además es que la ley ni siquiera lo contempla. Yo le iba a preguntar además a José Luis ahora lo que estás diciendo, porque es curioso, antes de llegar a los juzgados, un niño, dime si esto lo contempla la ley, yo creo que no. No debería de estar obligados esos padres para que sepan realmente con qué se van a enfrentar sus hijos, y ellos tienen la obligación de ejercer como padres, asistir antes a un gabinete de psicólogos y que sean ellos los que realmente se trabajen ese conflicto. Hombre, por que supuesto. no le afecta al niño. ¿Lo contempla la ley? No, no lo contempla la ley en absoluto. Hay leyes de mediación familiar en todas las comunidades Sí, autónomas pero a nivel nacional, pero ya es- llegan cuando es Jordi, voluntario. contéstame esto, porque Sí, tiene carácter voluntario, con lo cual, ¿qué ocurre? Que normalmente el problema es que lo que dice Jordi, hay otros países que existen escuelas de divorcio. Me explico. Obligan a los progenitores, es a que los hay que padres, obligar, hay muchos, porque en ese momento están tan saturados, está el conflicto, que tienen que saber que antes de llegar con el niño, yo creo... a acudir eso. ¿Cómo lo acudir- dirías Claro, tú, Jordi? Carmen. ¿Cómo podríamos ayudar a los No padres podemos- que se encuentran claro, ahora mira, en no esto? podemos perder de vista que un buen conflicto Sí. nos da mucha sensación de poder. Claro. Porque mientras tengo el conflicto puedo ganar completamente al otro. Cuando el conflicto se acaba, ya he perdido. Incluso sentirnos un poco víctimas, que tanto necesitamos en ese momento pero del apoyo. cuando yo voy de víctima, o sea, cuando yo me siento problema. víctima, yo espero que la gente de mi entorno sea buena gente y me apoye. Con Pero lo no cual, pasa así. entraríamos en otro proceso, hablaríamos de victimizaciones secundarias, etcétera, con lo cual, pero esto sería otra cuestión. La cuestión está en que cuando una pareja quiere construir un nuevo modo de relacionarse y que hay algo que esto que llamamos el interés superior del menor no pasa de ser una entelequia, porque es lo que menos se cuida. Entonces, si los progenitores tuvieran un recurso al que acudir, donde se les enseñara cuáles son las consecuencias de un buen hacer o de Donde un se mal les hacer. enseñara, Se les exacto. enseñara que pueden hacer las cosas de otro modo. Pero ahí también los operadores, los profesionales, tenemos una gran responsabilidad. Porque tú has nombrado la empatía, sí. Pero la empatía de los profesionales, quiero decir, a veces se nos olvida. Y también podemos ser empáticos sin perder ese lugar tercero, ese lugar externo. Podemos ser empáticos y entender el sufrimiento de nuestros Yo clientes. echo mucho en falta, Claro de verdad, que que el sí. gremio de psicólogos no os hayáis unido, os hayáis manifestado de verdad en favor de los niños. Yo también. Que antes de que lleguen a los juzgados, supliquéis de verdad a las leyes que tienen que ir los padres antes Carmen, a yo visitaros. también, pero no es una cuestión de psicólogos, porque es también de abogados y es también de jueces. Los jueces tienen un papel fundamental. Cuando tú antes estabas hablando de mediación familiar, los jueces tienen la capacidad de derivar, sin que haya la necesidad de una ley que obligue a participar en la mediación, ellos pueden derivar porque están facultados por la ley a decir, vayan ustedes a un servicio de mediación e infórmense. Y cuando se hayan informado, después vienen y me dicen si quieren participar o no. Esto lo pueden hacer ya. Igual que la custodia compartida es Tengo un que recurso. dar paso, Disculpa. lo siento, Jordi. Queremos Disculpa. decir tantas cosas. Por favor, no olvidéis seguir siendo padres, aunque estéis en ese proceso. Muchas gracias, Mariló. Hasta el viernes. Gracias, Carmen.